Datos sobre la psicología, la medicina antigua, animales y datos randoms. ¿Sabías que tu cerebro es un experto en engañarte? Existe un fenómeno llamado memoria falsa, donde tu mente puede crear recuerdos de eventos que nunca sucedieron o alterar los detalles de experiencias reales. Es tan convincente que podrías jurar que pasaron exactamente como los recuerdas. ¿Alguna vez has soñado con un completo extraño? ¿Una persona que nunca habías visto en tu vida, pero que en tu sueño parecía real? Pues aquí está lo increíble. Tu cerebro no es capaz de inventar caras nuevas. Cada persona que aparece en tus sueños, desde el protagonista hasta el extra que camina al fondo de la calle, es alguien que has visto en la vida real. Tal vez fue ese cajero que te atendió hace 5 años, un pasajero del autobús o alguien que viste apenas un segundo en una publicidad mientras caminabas. Tu cerebro tiene una base de datos masiva con cientos de miles de rostros grabados en el subconsciente. Así que, la próxima vez que sueñes con un desconocido, recuerda que en algún momento de tu vida, tus ojos se cruzaron con los suyos. ¿No te parece un poco inquietante? ¿Alguna vez has entrado a una habitación y has sentido que todos notaron esa pequeña mancha en tu camisa o que te peinaste un poco mal? Tranquilo, es probable que a nadie le importe. En psicología, esto se llama el efecto reflector. Nuestra mente tiende a hacernos creer que somos el centro del universo y que los demás notan cada uno de nuestros errores o detalles físicos. Pero la realidad es muy distinta. Los estudios demuestran que las personas están tan sumergidas en sus propias inseguridades y pensamientos que rara vez notan lo que a ti te quita el sueño. Así que la próxima vez que te sientas juzgado por un pequeño error, recuerda, el reflector solo está en tu cabeza. ¿Creerías que una persona buena, ética y moral podría cometer actos terribles bajo las circunstancias adecuadas? La psicología dice que sí. Existe un fenómeno conocido como el efecto Lucifer. Este concepto, popularizado por el psicólogo Philip Zimbardo tras su famoso experimento de la cárcel de Stanford, sugiere que el entorno y el sistema en el que nos encontramos pueden tener un poder tan abrumador que son capaces de transformar a individuos buenos en personas capaces de realizar actos crueles o inhumanos. No se trata de una maldad inherente, sino de cómo el poder, la desindividualización y la presión social pueden erosionar nuestra moralidad. Nos enseña que la línea entre el bien y el mal es mucho más delgada de lo que pensamos, y que cualquiera de nosotros podría cruzarla si las circunstancias son las correctas. ¿Entonces las personas nacen malas o se convierten en ello? ¿Alguna vez has estado en medio de un sueño y de repente te das cuenta de que nada de eso es real? Felicidades, acabas de experimentar un sueño lúcido. Pero lo que la mayoría no sabe es que esto no es solo una coincidencia. Es una habilidad que tu cerebro puede entrenar. Científicamente, ocurre cuando tu corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la lógica, se enciende mientras el resto del cuerpo sigue dormido. En ese estado, las leyes de la física desaparecen. Puedes volar, viajar en el tiempo o hablar con tu subconsciente. Sin embargo, hay un riesgo. Si te emocionas demasiado al darte cuenta, tu cerebro liberará una descarga de adrenalina que te despertará al instante. El secreto para quedarte ahí es mantener la calma y girar sobre ti mismo dentro del sueño para estabilizar la imagen. ¿Sabías que los ojos de una persona pueden decirte si te está mintiendo, pero no de la forma que imaginas? Existe un mito que dice que los mentirosos siempre evitan el contacto visual, pero la psicología moderna sugiere lo contrario. Un mentiroso experimentado suele mantener un contacto visual excesivo y forzado para intentar convencerte de su honestidad. El verdadero secreto está en la dirección de la mirada. Según la programación neurolingüística, cuando una persona diestra mira hacia su derecha, suele estar activando la parte creativa del cerebro para construir o inventar una imagen. En cambio, si mira hacia la izquierda, está accediendo a la memoria para recordar algo real. La próxima vez que hagas una pregunta difícil, no te fijes solo en lo que dicen. Observa hacia dónde escapan sus ojos en ese primer segundo de silencio. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío y al girar la cabeza te das cuenta de que alguien te estaba mirando fijamente? A este fenómeno se le llama escopaestesia. No es magia ni un sexto sentido sobrenatural, sino un sistema de supervivencia ultra avanzado en tu cerebro. Verás, tu sistema visual procesa mucha más información de la que eres consciente. Incluso si no estás mirando directamente a alguien, tu visión periférica detecta patrones de mirada fija
y envía una señal de alerta inmediata a la amígdala, la parte del cerebro que gestiona. Seguro que te ha pasado. Entras en una habitación con un objetivo claro, pero en cuanto cruzas la puerta, te quedas en blanco. Te detienes y te preguntas, ¿a qué venía yo? No es que estés perdiendo la memoria. Los psicólogos llaman a esto el efecto umbral. Resulta que tu cerebro utiliza las puertas como marcadores de eventos. Al cruzar un marco de una puerta, tu mente interpreta que un episodio ha terminado y que debe archivar la información anterior para dejar espacio a los datos del nuevo entorno. Es como si el cerebro hiciera un borrón y cuenta nueva para estar alerta ante lo que hay en la nueva habitación. ¿Quieres recuperar el recuerdo perdido? La ciencia dice que lo más efectivo es volver físicamente a la habitación donde tuviste la idea original. Al regresar al entorno anterior, obligas a tu cerebro a recuperar el archivo que acaba de guardar. Te despiertas a mitad de la noche, pero hay un problema. No puedes mover ni un solo músculo. Sientes un peso en el pecho y de repente ves una sombra en la esquina de la habitación. No es una película de terror, es parálisis del sueño. ¿Por qué ocurre? Básicamente, tu cerebro y tu cuerpo se desincronizan. Durante el sueño profundo, el cerebro secreta neurotransmisores que paralizan tus músculos para evitar que actúes tus sueños y te hagas daño. El problema es cuando te despiertas antes de que este mecanismo se desactive. Estás consciente, pero tu cuerpo sigue en modo bloqueo. Y lo más aterrador, como tu cerebro sigue medio dormido, intenta dar sentido a esa parálisis creando alucinaciones. Por eso mucha gente siente presencias malignas o dificultad para respirar. Es tu mente proyectando tus miedos en el mundo real mientras esperas a que tu cuerpo se reconecte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos sentimos más atraídos por las personas que parecen ignorarnos o que son difíciles de alcanzar? La psicología tiene una respuesta: el efecto de la escasez. Cuando alguien no está disponible de inmediato, nuestro cerebro deja de percibirlo como una persona común y empieza a procesarlo como un recurso valioso. El rechazo o la indiferencia activan las mismas zonas del cerebro relacionadas con la adicción y la recompensa. Básicamente, tu mente se obsesiona con resolver el rompecabezas de por qué no tiene la atención de esa persona. ¿Y si te dijera que tus recuerdos podrían ser una mentira compartida con millones de personas? Esto se conoce como el efecto Mandela. Ocurre cuando una gran cantidad de personas recuerda un evento o un detalle de forma idéntica, pero ese detalle es falso. Por ejemplo, ¿recuerdas al hombre del Monopoly usando un monóculo? Pues nunca lo tuvo. O a Pikachu con la punta de la cola negra. Realmente su cola es completamente amarilla. La psicología explica que nuestro cerebro no guarda recuerdos como vídeos exactos, sino como piezas de rompecabezas que reconstruye cada vez que intentamos recordar. Al hacerlo, rellena los huecos con información lógica o influencias externas. Lo inquietante no es que tú te equivoques, sino que miles de desconocidos tengan exactamente el mismo error. ¿Es un fallo en nuestra memoria? ¿O un fallo en la realidad? ¿Sabías que tu cerebro asume automáticamente que una persona atractiva es también inteligente, amable y honesta? Esto se llama efecto halo. Es un sesgo cognitivo donde nuestra impresión general sobre alguien, normalmente basada en su aspecto físico, influye en cómo evaluamos todos sus demás rasgos. Si alguien nos parece agradable a la vista, nuestro cerebro tiende a rellenar los huecos asumiendo que también tiene éxito y buen corazón, aunque no tengamos ninguna prueba de ello. Este fenómeno es tan fuerte que se ha demostrado que, en juicios reales, las personas atractivas suelen recibir sentencias más leves por los mismos delitos que personas menos agraciadas. No es justo, pero es la forma en que tu mente intenta simplificar el mundo. Si es bello por fuera, debe ser bueno por dentro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué pagamos dinero para sentir miedo en un cine o en una casa del terror? Parece contradictorio, pero tiene una explicación fascinante. Cuando te asustas, tu cerebro activa el modo de lucha o huida, inundando tu sistema con adrenalina, endorfinas y dopamina. Sin embargo, existe una condición clave. Tu cerebro sabe que, en realidad, estás a salvo. Al estar en un entorno controlado, puedes disfrutar de la euforia biológica del peligro sin el riesgo real de morir. Es como una montaña rusa química. Las endorfinas actúan como un analgésico natural que genera una sensación de placer intenso una vez que el susto pasa.
Por eso, después de un grito, mucha gente termina riendo a carcajadas. Es tu cerebro celebrando que has sobrevivido a una amenaza que nunca existió. Siempre nos han dicho que procrastinar es sinónimo de ser perezoso o estar mal organizado, pero la psicología dice algo muy distinto. La procrastinación es, en realidad, un mecanismo de defensa emocional. Cuando tienes una tarea importante y la evitas mirando el móvil o limpiando la casa, no estás huyendo del trabajo, sino del sentimiento negativo que esa tarea te genera. Puede ser miedo al fracaso, ansiedad por la dificultad o incluso perfeccionismo extremo. Tu cerebro detecta ese estrés y busca una recompensa inmediata de dopamina para aliviarte, empujándote a hacer cualquier cosa que te haga sentir bien en ese momento. En resumen, no es un problema de gestión de tiempo, es un problema de gestión de emociones. Tu cerebro prefiere que te sientas bien ahora, aunque eso signifique que sufras mañana. ¿Cuántas cosas estás posponiendo en este momento mientras ves este vídeo? ¿Alguna vez te has fijado en que la mayoría de las cadenas de comida rápida utilizan el rojo y el amarillo en sus logos y locales? No es una coincidencia estética, es pura manipulación psicológica. El color rojo es conocido por aumentar el ritmo cardíaco y la presión arterial, lo que genera una sensación de urgencia y, curiosamente, estimula el apetito. Por otro lado, el amarillo se asocia con la felicidad y la comodidad. Al combinarlos, las marcas crean un ambiente que te dice: ven aquí, come rápido y siéntete feliz mientras lo haces. Pero hay un truco extra. El amarillo usado en exceso puede volverse irritante después de un tiempo. Esto es deliberado. Quieren que entres, consumas mucho y te vayas rápido para dejar sitio al siguiente cliente. Es la psicología de la alta rotación. ¿Sabías que tu cuerpo produce lágrimas diferentes dependiendo de por qué estás llorando? Si pusiéramos tus lágrimas bajo un microscopio, verías que su estructura cambia por completo. Existen 3 tipos. Las basales, que mantienen el ojo húmedo. Las reflejas, que aparecen cuando cortas una cebolla. Y las emocionales. Estas últimas son las más increíbles, porque contienen altos niveles de hormonas del estrés y toxinas que se acumulan en tu cuerpo cuando estás triste o ansioso. Básicamente, cuando lloras por tristeza o frustración, tu cuerpo está haciendo una limpieza química para expulsar el exceso de cortisol y otras sustancias que te hacen sentir mal. Es por eso que, después de un buen llanto, solemos sentir esa sensación de alivio y calma. Llorar no es un signo de debilidad, es el sistema de desintoxicación más avanzado de tu cerebro. ¿Te has fijado en que es casi imposible correr a paso lento si estás escuchando una canción con un ritmo rápido? Esto no es falta de control, es un fenómeno psicológico llamado sincronización motora. Tu cerebro tiene una tendencia natural a sincronizar tus movimientos físicos con los ritmos auditivos que percibe. Pero hay algo más asombroso. Escuchar música mientras haces ejercicio puede reducir tu percepción del esfuerzo hasta en un 12%. La música actúa como un interruptor que bloquea las señales de fatiga que tus músculos envían al cerebro, inundando tu sistema con dopamina. Es tan potente que, en algunas maratones profesionales, el uso de auriculares estuvo prohibido por años al considerarse una forma de dopaje psicológico. ¿Sabías que durante casi 500 años uno de los remedios más caros y solicitados en las farmacias europeas eran los cadáveres humanos? Se llamaba momia. Desde el siglo XII hasta bien entrado el XVIII, se creía que el polvo hecho de momias egipcias trituradas podía curar desde un simple dolor de cabeza hasta la peste negra. La lógica era que el betún y las resinas usadas en la momificación tenían propiedades curativas milagrosas. La demanda fue tan alta que cuando las momias reales empezaron a escasear, se creó un mercado negro de cadáveres recientes que eran secados al sol para falsificar este remedio. A finales del siglo XIX, si tu hijo tenía una tos persistente, lo más probable es que el médico te recomendara un frasco de heroína. Lanzado por la compañía Bayer en 1898, este jarabe se vendía como una alternativa no adictiva a la morfina. Se comercializaba para tratar resfriados, dolores de garganta y para calmar a los niños que no podían dormir. Increíblemente, durante años se ignoraron los efectos devastadores de la adicción que estaba generando en familias enteras. No fue hasta 1924 que se prohibió su fabricación en Estados Unidos tras descubrirse que la heroína era, en realidad,
mucho más peligrosa de lo que decían los anuncios. Imagina sufrir una migraña o un ataque de epilepsia hace 5000 años. El remedio de tu médico no sería una pastilla, sino un taladro de piedra. La trepanación consistía en perforar o raspar un agujero en el cráneo de una persona viva. Los antiguos creían que las enfermedades mentales, las convulsiones o incluso los dolores de cabeza eran causados por espíritus malignos atrapados dentro de la cabeza, y el agujero era la puerta para dejarlos salir. Lo más increíble no es la práctica en sí, sino que muchos pacientes sobrevivían. Se han encontrado cráneos con el hueso perfectamente regenerado alrededor del orificio. Fue una técnica utilizada desde el Neolítico hasta bien entrada la era moderna, todo por la teoría de que un agujero en el hueso podía liberar el alma. Durante siglos, el mercurio fue considerado una sustancia mágica y curativa, a pesar de ser uno de los metales más tóxicos del planeta. Los médicos de la antigua China, e incluso los de la era victoriana, lo recetaban para casi todo, desde problemas de la piel hasta la sífilis. Se creía que beber este metal líquido otorgaba la inmortalidad y la eterna juventud. El emperador chino Qin Shi Huang murió precisamente por ingerir píldoras de mercurio buscando la vida eterna. En lugar de curar, los pacientes sufrían la pérdida de dientes, úlceras y locura antes de una muerte dolorosa. Lo que ellos veían como el cuerpo expulsando la enfermedad era en realidad el cuerpo colapsando por envenenamiento. En el siglo XVIII, si te rescataban tras haberte ahogado en el río Támesis, el tratamiento de urgencia era soplarte humo de tabaco por el recto. Literalmente. Los médicos de la época creían que el humo del tabaco podía calentar el cuerpo desde dentro y estimular el corazón para que volviera a latir. Se instalaron kits de reanimación con fuelles y tubos de cuero a lo largo del río para que cualquier persona pudiera aplicar este tratamiento de inmediato. Fue una práctica tan común que incluso se utilizaba para tratar cólicos o desmayos. Sin embargo, cuando se descubrió que la nicotina era tóxica para el corazón, la técnica fue abandonada rápidamente. Antes de que existiera el acrílico o la cerámica, si perdías tus dientes en el siglo XIX, tu nueva dentadura probablemente perteneció a un soldado muerto en combate. Tras la famosa batalla de Waterloo en 1815, miles de soldados jóvenes y sanos quedaron tendidos en el campo. Esa misma noche, saqueadores y médicos se dedicaron a arrancarles los dientes frontales con pinzas para venderlos a los dentistas de Londres. En aquella época, las prótesis hechas con dientes humanos eran un símbolo de estatus, ya que se veían mucho mejor que las de marfil de hipopótamo. La gente llevaba con orgullo las llamadas dentaduras de Waterloo, sabiendo perfectamente que su sonrisa procedía de un campo de batalla. Fue el inicio de la odontología moderna, pero a un costo humano escalofriante. Hubo un tiempo en que las farmacias no vendían pastillas, sino animales vivos. En el siglo XIX, la medicina estaba obsesionada con las sanguijuelas. Bajo la teoría de los humores, se creía que casi cualquier enfermedad, desde una fiebre hasta una depresión, era causada por un exceso de sangre. La solución era aplicar estos gusanos sedientos de sangre para que limpiaran el sistema. La demanda fue tan brutal que Francia llegó a importar más de 40 millones de sanguijuelas en un solo año, casi extinguiéndolas en algunas regiones. Los médicos las llevaban en frascos a todas partes, aplicándolas incluso en zonas sensibles como las encías o los ojos. Hoy sabemos que, lejos de curar, debilitaban al paciente hasta la muerte. Durante el Renacimiento, se creía firmemente que los restos humanos poseían la energía vital de la persona fallecida. El remedio más codiciado era el polvo de cráneo humano, especialmente si pertenecía a alguien que hubiera muerto de forma violenta. Se pensaba que, al morir súbitamente, su fuerza vital quedaba atrapada en el hueso. El mismísimo rey Carlos II de Inglaterra bebía habitualmente las llamadas gotas del rey, una mezcla de alcohol con fragmentos de cráneo triturados. Incluso existía el musgo de cráneo, un hongo que crecía en los restos abandonados en los cementerios y que se vendía a precios de oro para detener hemorragias. Imagina que la cura para tu ansiedad o depresión fuera un picayelo introducido a través de tu ojo. El doctor Walter Freeman popularizó la lobotomía transorbital. En lugar de una cirugía compleja, utilizaba un instrumento similar a un picayelo para atravesar la delgada capa de hueso sobre el ojo y llegar al cerebro.
Con unos pocos movimientos, desconectaba los lóbulos frontales para calmar a pacientes con trastornos mentales. Freeman llegó a realizar miles de estas intervenciones, a veces en un autobús que llamaba el lobotomóvil. Aunque algunos pacientes se volvían dóciles, muchos otros perdían su personalidad por completo o quedaban en estado vegetal. Si hoy vas al dentista, te ponen anestesia local, pero en 1885 lo más probable es que te dieran gotas de cocaína pura. En aquella época, la cocaína no era una droga ilegal, sino el ingrediente estrella de pastillas y jarabes para el dolor de muelas, especialmente en niños. Los anuncios de la época mostraban a niños jugando felizmente, asegurando que las gotas causaban un alivio instantáneo. Incluso el famoso Sigmund Freud la recomendaba como una cura milagrosa para la depresión y la fatiga. No fue hasta que los médicos empezaron a notar que sus pacientes sufrían colapsos nerviosos, alucinaciones y una adicción destructiva, que empezaron a restringir su uso. Lo que empezó como un remedio casero para un simple dolor de muelas, terminó convirtiéndose en uno de los mayores problemas de salud pública de la historia. Antes de que existieran los laboratorios modernos, el mejor instrumento de diagnóstico que tenía un médico era su propia lengua. Durante siglos, los médicos practicaban lo que llamaban uroscopia. No solo observaban el color de la orina del paciente, sino que también la olían y, sí, la probaban. De hecho, así fue como se descubrió la diabetes. Si la orina sabía dulce como la miel, el médico sabía que el paciente tenía diabetes mellitus, que significa miel en latín. Existían incluso ruedas de orina que ayudaban a los doctores a identificar hasta 20 sabores y olores diferentes para diagnosticar desde anemias hasta fallos renales. En el siglo XIX, las escuelas de anatomía necesitaban cadáveres para diseccionar, pero las leyes solo permitían usar los cuerpos de criminales ejecutados, que eran muy pocos. Esto creó el oficio de los resurreccionistas, hombres que, por una buena suma, desenterraban muertos frescos durante la noche para vendérselos a los cirujanos. El miedo era tan real que las familias ricas instalaban morsafes, que eran pesadas jaulas de hierro sobre las tumbas para evitar los robos. Incluso hubo casos, como los famosos Burke y Hare, que decidieron que era más fácil asesinar a personas vivas que esperar a que murieran para tener mercancía que vender. ¿Por qué los aristócratas del siglo XVIII usaban esas enormes pelucas blancas? No era solo por moda, era una necesidad médica. En aquella época, la sífilis era una epidemia sin cura, y uno de sus síntomas más visibles era la pérdida de cabello a mechones y las llagas abiertas en el cuero cabelludo. Para ocultar la calvicie y el mal olor de las heridas, los nobles empezaron a usar pelucas hechas de pelo de caballo o de cabra, cubiertas con polvos de talco perfumados. Además, como el tratamiento para la sífilis era el mercurio, que hacía que se te cayera aún más el pelo, la peluca se convirtió en el uniforme obligatorio de cualquiera que quisiera ocultar que estaba enfermo. Lo que hoy vemos como un símbolo de elegancia, nació en realidad como un parche para ocultar una enfermedad vergonzosa. Durante casi 700 años, en Francia e Inglaterra, se creía que los monarcas tenían un poder divino para curar la escrófula, una forma de tuberculosis que causaba hinchazones terribles en el cuello. Miles de enfermos viajaban desde pueblos remotos para participar en ceremonias masivas donde el rey simplemente los tocaba y decía: «El rey te toca, Dios te sana». Carlos II de Inglaterra llegó a tocar a más de 90.000 personas durante su reinado. Lo más curioso es que, como la enfermedad a veces remitía por sí sola, la gente juraba que el milagro era real. Los reyes usaban este poder curativo para demostrar que su derecho a gobernar venía directamente del cielo. Un hombre con una túnica negra y una máscara con un enorme pico de pájaro. Pero, ¿sabías que ese pico era en realidad un filtro de aire primitivo? En el siglo XVII, los médicos creían que la peste bubónica se transmitía por el miasma, es decir, por el mal olor del aire podrido. Para protegerse, rellenaban el pico de la máscara con más de 50 hierbas aromáticas, flores secas y especias como alcanfor o ámbar gris. Pensaban que si solo olían cosas agradables, la enfermedad no entraría en su cuerpo. Además, llevaban un bastón de madera para examinar a los pacientes sin tener que tocarlos nunca. Aunque su traje parecía sacado de una pesadilla, era su mejor intento de crear un equipo de protección biológica. Irónicamente, el cuero grueso de sus trajes sí los protegía, pero no del aire,
sino de las picaduras de las pulgas que realmente transmitían la peste. Hoy en día, la mayoría de nosotros empezamos la mañana con una taza de café para despertar el cerebro. Pero en la Francia del siglo XVIII, los médicos creían que el café era mucho más efectivo si entraba por el otro extremo. Los enemas de café se convirtieron en una práctica médica extremadamente popular entre la aristocracia. Se pensaba que inyectar café directamente en el colon no solo limpiaba las toxinas del cuerpo, sino que proporcionaba una descarga de energía instantánea y curaba la depresión. Incluso se dice que el rey Luis XIV se sometía a miles de enemas a lo largo de su vida, a veces incluso mientras recibía a visitantes. ¿Sabías que las nubes de azúcar o malvaviscos que hoy quemas en una fogata fueron originalmente una medicina amarga? En el antiguo Egipto y hasta el siglo XIX, el marshmallow se extraía de la raíz de la planta Althea officinalis. Los médicos servían esta raíz con miel para crear un jarabe espeso que calmaba el dolor de garganta y curaba la tos fuerte. Era tan pegajoso que los farmacéuticos franceses decidieron batirlo con clara de huevo y azúcar para hacerlo más pasable, creando la textura que conocemos hoy. En la era victoriana, el estándar de belleza era una cintura extremadamente pequeña, y algunas personas estaban dispuestas a todo para conseguirla, incluso a ingerir un monstruo. Se pusieron de moda las píldoras de lombriz solitaria. La idea era simple y aterradora. Te tragabas un huevo del parásito en una cápsula. Este crecía en tus intestinos y se comía la mitad de lo que tú ingerías. Podías comer todo lo que quisieras sin engordar ni un gramo. El problema era que estos parásitos pueden crecer hasta los 10 metros de largo, causar desnutrición extrema, ceguera y hasta la muerte. Pero lo peor no era tenerla, sino sacarla. Los métodos para extraerla incluían poner comida frente a la boca abierta del paciente para tentar al gusano a salir. En el Imperio Romano, la orina era tan valiosa que el gobierno incluso cobraba impuestos por su recolección en las letrinas públicas. Los romanos la usaban para lavar la ropa, pero también como enjuague bucal. La razón científica es que la orina es rica en amoníaco, un potente agente limpiador que eliminaba las manchas y blanqueaba el esmalte. Era tan popular que la orina importada de Portugal era la más cara, porque se decía que era más fuerte y efectiva. ¿Sabías que antiguamente se creía que para que un hospital o un puente no se cayera, necesitaba un alma que lo sostuviera? Durante la Edad Media y en algunas culturas antiguas, existía la oscura creencia de que realizar un sacrificio humano en los cimientos de una construcción médica garantizaría la salud de quienes estuvieran dentro. Se han encontrado restos óseos en los muros de estructuras antiguas que sugieren que personas, a menudo niños o criminales, eran emparedados vivos para dar vida al edificio. Pensaban que el espíritu del sacrificado actuaría como un guardián eterno contra las epidemias y los derrumbes. Muchos hospitales antiguos europeos aún guardan este secreto entre sus paredes. Cuando se descubrieron los rayos X, la gente no les tenía miedo. Al contrario, se divertían con ellos. A principios del siglo XX, las zapaterías más lujosas tenían una máquina llamada pedoscopio. Era un aparato de rayos X donde los clientes, incluidos niños, metían los pies para ver cómo encajaban sus huesos dentro de los zapatos nuevos. No había protección de plomo ni límites de tiempo. La gente se exponía a niveles de radiación altísimos solo por la curiosidad de ver su propio esqueleto en movimiento. Incluso se vendían kits de belleza radiactiva con cremas faciales de radio que prometían una piel luminosa, pero que terminaban causando tumores y quemaduras horribles. En la antigua Roma, las mujeres de la alta sociedad no usaban cremas de marca, sino sudor de gladiador. Después de un combate sangriento, los ayudantes del Coliseo utilizaban un instrumento metálico llamado estrígil para raspar la piel de los luchadores. Recogían una mezcla espesa de sudor, aceite de oliva y células muertas que luego vendían en pequeños frascos de cristal. Se creía que este fluido contenía la fuerza, la valentía y la vitalidad del guerrero, por lo que las mujeres lo usaban como crema facial para mejorar su cutis o incluso como afrodisíaco. En el siglo XIX, antes de la anestesia, el mejor cirujano no era el más preciso, sino el más rápido. El doctor Robert Liston era famoso por poder amputar una pierna en solo 28 segundos. Era tan rápido que los espectadores de sus cirugías tenían que cronometrarlo. Sin embargo, su velocidad a veces era su peor enemiga.
En su operación más famosa, Liston amputó la pierna del paciente tan rápido que, por accidente, también le cortó los dedos a su asistente. Ambos murieron días después por infección. Pero eso no fue todo. Un espectador que presenciaba la escena murió de un infarto por el puro susto. En aquella época, la velocidad podía salvarte del dolor, pero también podía costarle la vida a todos en la habitación. En el siglo XVII, si te hacían un corte con una espada, el tratamiento más avanzado no se aplicaba sobre tu cuerpo, sino sobre el arma que te había herido. Sir Kenelm Digby popularizó el polvo de la simpatía. El tratamiento consistía en aplicar un polvo especial, hecho de vitriolo y restos orgánicos, sobre la espada ensangrentada o sobre la ropa del herido, mientras que la herida real se dejaba tranquila, solo lavada con agua limpia. Lo increíble es que este método funcionaba mejor que la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque en esa época los ungüentos médicos solían estar contaminados y causaban infecciones fatales. Al centrar toda la atención en curar el cuchillo, los médicos dejaban de torturar la herida del paciente, permitiendo que el cuerpo sanara por sí solo sin interferencias. Para aliviar el dolor dental, los egipcios creían que los ratones tenían una conexión especial con la vida y la regeneración. ¿Su solución? Cortar un ratón muerto por la mitad y colocarlo, todavía caliente, directamente sobre la encía inflamada. En casos de dolor extremo, incluso trituraban al ratón hasta formar una pasta que el paciente debía aplicar en el hueco de la muela. Lo más impactante es que esta práctica sobrevivió miles de años, llegando incluso a la Inglaterra victoriana. ¿Te imaginas ir a la farmacia y comprar un frasco de resina de pino para bebértelo en el desayuno? En el siglo XVIII, el agua de alquitrán era el remedio de moda para curar absolutamente todo. Su mayor defensor fue el filósofo George Berkeley, quien aseguraba que esta mezcla de agua y alquitrán de madera era un soplo de vida capaz de curar desde la viruela hasta la simple tos. El sabor era espantoso y la textura aceitosa, pero se volvió tan popular que la gente la bebía como si fuera agua mineral. Incluso los marineros la usaban para prevenir el escorbuto antes de descubrir el poder de los limones. Hoy sabemos que ingerir alquitrán es tóxico y cancerígeno, pero durante décadas miles de personas llenaron sus pulmones y estómagos con este subproducto de la madera. ¿Sabías que antiguamente, si necesitabas una cirugía o que te sacaran una muela, no ibas al hospital, sino a la peluquería? Durante la Edad Media, los médicos con estudios universitarios consideraban que operar era un trabajo manual indigno de ellos. Por eso nacieron los barberos cirujanos. Estos hombres no solo te cortaban la barba, sino que realizaban amputaciones, cirugías de guerra y las famosas sangrías. De hecho, el poste rojo y blanco que ves hoy en las barberías tiene un origen oscuro. El rojo representa la sangre, el blanco las vendas, y el poste mismo era el palo que los pacientes apretaban para que sus venas resaltaran durante la extracción de sangre. Al terminar, los barberos colgaban las vendas manchadas fuera del local para que se secaran al sol y el viento las enrollaba en el poste, creando ese patrón de espiral. ¿Crees que tener un gran corazón es especial? Pues los pulpos se lo han tomado muy en serio. Tienen 3. Así es, estos genios del océano no se conforman con uno. Tienen 2 corazones branquiales, que se encargan exclusivamente de bombear la sangre hacia las branquias para recoger oxígeno, y un tercer corazón, que es el jefe. Este se encarga de repartir esa sangre oxigenada por todo el resto de su cuerpo y sus 8 brazos. Pero aquí viene lo más extraño. Cuando el pulpo decide nadar, su corazón jefe se detiene. Sí, deja de latir. Por eso prefieren arrastrarse por el fondo marino. Nadar les resulta agotador porque su corazón se toma un descanso forzado. Y por si fuera poco, su sangre no es roja, es azul, porque usan cobre en lugar de hierro para transportar el oxígeno. La naturaleza está a otro nivel. Las ardillas parecen adorables habitantes del parque, pero en realidad son auténticas máquinas de supervivencia. Su inteligencia es asombrosa. Son capaces de resolver rompecabezas complejos y aprender a abrir cajas o tapas solo para llegar a la comida. Además, tienen una visión periférica casi perfecta. Pueden ver lo que ocurre detrás de ellas sin siquiera girar la cabeza. Sus dientes frontales nunca dejan de crecer, por lo que necesitan roer constantemente para desgastarlos como los castores. Pero lo más increíble es su memoria selectiva. Aunque son muy listas, cada año olvidan dónde escondieron miles de nueces y bellotas.
Este pequeño despiste es vital para el planeta. Gracias a esos tesoros olvidados, miles de nuevos árboles germinan cada año, reforestando bosques enteros de forma natural. Las ardillas no solo buscan comida, están plantando el futuro. Olvida a los superhéroes de las películas. El verdadero rey de la regeneración vive en los canales de México y se llama ajolote. Este pequeño sonriente tiene un superpoder que parece ciencia ficción. Puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo. ¿Pierde una pata? Le crece una nueva en semanas. ¿Le muerden la cola? No hay problema. La recupera sin dejar ni una sola cicatriz. Pero lo que realmente deja locos a los científicos es que puede regenerar órganos vitales. Estamos hablando del corazón, los pulmones e incluso partes de su propio cerebro y médula espinal. Sí, mientras tú te pones una tirita por un corte con un folio, él está reconstruyendo su sistema nervioso como si nada. Además, el ajolote es un eterno adolescente. Gracias a una condición llamada neotenia, conserva sus rasgos de bebé y sus branquias externas durante toda su vida, negándose a crecer del todo. Es el organismo más resistente y misterioso del planeta. ¿Crees que la medicina del futuro copiará sus trucos? Cuidado, este insecto es literalmente una bomba con patas. Se trata del escarabajo bombardero, un pequeño ingeniero químico capaz de lanzar chorros de ácido hirviendo para defenderse. Pero, ¿cómo es que no explota él mismo? En su abdomen guarda 2 cámaras separadas con químicos diferentes: hidroquinona y peróxido de hidrógeno. Cuando se siente amenazado, los mezcla en una cámara de reacción especial, añadiendo enzimas que provocan una explosión instantánea. El resultado es una llamarada de ácido que alcanza los 100 grados Celsius. Además, el escarabajo no dispara a ciegas. Su abdomen es tan flexible que puede apuntar con precisión de francotirador en cualquier dirección, incluso por encima de su cabeza. Lanza estos chorros de forma pulsada, unas 500 veces por segundo, para evitar que el calor lo dañe a él, pero dejando a su depredador totalmente fuera de combate. Seguro que has visto a las aves volar en formación de V y has pensado, esa que va delante es la que manda. Pues te equivocas por completo. En las migraciones no hay un líder único. La decisión de cuándo y hacia dónde partir es un proceso de democracia extrema. Sí, como lo oyes, las aves votan. Los científicos han descubierto que, antes de migrar, el grupo entero empieza a conversar mediante sonidos y movimientos. No se van cuando el jefe quiere, se van cuando se alcanza un quórum. Es decir, cuando un número crítico de individuos empieza a dar señales de estar listos, el resto del grupo simplemente se une al movimiento. Incluso la posición de líder en la V es rotativa. Nadie quiere hacer todo el trabajo sucio. El ave que va en la punta es la que más esfuerzo físico hace al cortar el viento, así que cuando se cansa, se pasa atrás y otra ocupa su lugar inmediatamente. Es un sistema de cooperación perfecto donde la supervivencia depende de la confianza grupal y no de la autoridad de uno solo. Todo un ejemplo de trabajo en equipo. ¿Sabías que los flamencos descansan sobre una sola pata? La teoría más apoyada es que de esta manera pierden menos calor. Su cuerpo está cubierto de plumas, pero sus largas patas son una fuente de pérdida de calor, ya que están muy expuestas al frío. Esconder una pata parece ser una estrategia para evitarlo. ¿Por qué las cebras tienen rayas? Todo el mundo cree que las rayas de las cebras son para esconderse de los leones, pero la ciencia tiene una explicación mucho más increíble. Las rayas son antimosquitos, confunden el sistema visual de las moscas y los tábanos, evitando que aterricen y las mordan. Pero ese no es el único motivo. El negro absorbe calor y el blanco lo refleja. Esto crea pequeñas corrientes de aire sobre su piel que las mantienen frescas bajo el sol de África. ¿Por qué se ríen las hienas? Hacen muchos ruidos, pero el más reconocido son las risas. Se pueden escuchar hasta a 5 kilómetros de distancia. Cada hiena emite su propia risa, lo que les permite reconocerse con el grupo. Es lo que equivale en los humanos a la voz. ¿Sabías que los murciélagos siempre giran a la izquierda? Cuando salen de sus cuevas para cazar, la inmensa mayoría siempre gira hacia la izquierda. No es una simple coincidencia. Este comportamiento es una estrategia de supervivencia diseñada para el orden y la velocidad. Al girar todos en el mismo sentido, miles de murciélagos pueden salir de un espacio estrecho en segundos sin chocar entre ellos, creando un flujo constante y organizado, muy parecido a una rotonda perfecta.
Además, esta gira a la izquierda les ayuda a desorientar a los depredadores que los esperan en la entrada de la cueva. Al moverse todos como una masa única hacia una dirección predecible para ellos, pero confusa para un atacante, aumentan sus posibilidades de escapar ilesos. Son los maestros de la navegación aérea y el trabajo en equipo, incluso en la oscuridad más absoluta. ¿Sabías que antes de irse a dormir durante meses, los osos se fabrican su propio tapón? No es ninguna broma. Durante el invierno, el metabolismo del oso se ralentiza casi por completo para no gastar energía. Para evitar tener que despertar y salir de la cueva para ir al baño, su cuerpo crea una barrera natural compuesta de restos de comida, pelo y células intestinales que sella el final del tracto digestivo. Este tapón evita que los desechos se acumulen de forma peligrosa y mantiene el sistema sellado mientras el oso sobrevive gracias a sus reservas de grasa. Lo más increíble es que su cuerpo es capaz de reciclar la urea de la orina para convertirla en proteínas y mantener sus músculos fuertes sin comer nada. Al despertar en primavera, lo primero que hacen es deshacerse de este sello y poner en marcha su sistema de nuevo. La naturaleza tiene soluciones para todo, incluso para las situaciones más incómodas. ¿Es posible morir y volver a la vida? Bueno, si eres un humano, no. Pero si eres una rana de madera, lo haces todos los inviernos. Esta criatura vive en Alaska y tiene el superpoder más extremo de la naturaleza. Se congela viva. Cuando llega el frío intenso, su corazón deja de latir, su respiración se detiene y el 65% del agua de su cuerpo se convierte en hielo sólido. Es literalmente un polo de rana. ¿Cómo es que no muere? Pues porque su hígado es una fábrica de anticongelante. Produce cantidades masivas de glucosa que actúan como un escudo, evitando que los cristales de hielo rompan sus células por dentro. Se queda así, tiesa como una piedra, durante meses. Pero cuando llega la primavera y el hielo se derrite, ¡pum! Su corazón empieza a latir de nuevo, da un salto y se va como si nada hubiera pasado. El test del espejo es un método para comprobar si las especies animales son conscientes de sí mismas. Solo 10 especies lo han pasado. Los grandes primates, los delfines, los cerdos, los elefantes y algunos peces también han demostrado reconocerse. Los perros no lo consiguen. ¿Sabrías decir el por qué? El pico del tucán, un ventilador natural, es una de las herramientas más extrañas de la naturaleza. Aunque representa 1/3 de su cuerpo, es sorprendentemente ligero porque no es sólido. Su estructura es similar a una esponja queratina llena de aire. Pero no solo sirve para alcanzar frutas lejanas. La verdadera función del pico es actuar como un radiador térmico. Al ser tan grande y estar lleno de vasos sanguíneos, el tucán puede regular su temperatura corporal enviando calor a su pico para enfriarse en segundos. Es, literalmente, su propio aire acondicionado. Y aunque parezca una estructura frágil, es extremadamente resistente gracias a su diseño interno, capaz de soportar golpes y presiones sin romperse. Además, al dormir, el tucán gira su cabeza y apoya el pico en su espalda para conservar el calor. Lo que parece un adorno colorido es en realidad un sistema de alta tecnología para sobrevivir en la selva. ¿Sabías que hay seres vivos que son capaces de crear luz de la nada? Se llama bioluminiscencia y es básicamente electricidad natural. No es magia, es química pura. Estos organismos combinan una sustancia llamada luciferina con oxígeno para provocar una reacción que genera luz sin desprender calor. Imagina una bombilla que nunca se calienta. En el océano profundo, donde la luz del sol no llega jamás, el 90% de las criaturas brillan en la oscuridad. La usan para todo, para cazar, para atraer pareja o incluso para confundir a sus depredadores con un destello cegador. Pero no solo ocurre en el mar. Las luciérnagas son el ejemplo más famoso en tierra, y existen hongos que iluminan los bosques por la noche con un resplandor verde alienígena. Es la forma en que la naturaleza vence a la oscuridad. ¿Sabías que la piel del oso polar no es blanca? De hecho, es negra. Su pelaje parece blanco, pero su piel es muy oscura. De esta manera absorbe toda la energía del espectro infrarrojo y la usa para calentarse. Muy útil a temperaturas de -40 grados. Viene a ser como cuando te pones una camiseta negra en verano y te asas de calor. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si afeitáramos a un tigre? Aunque parezca una locura, si le quitaras todo el pelaje a este gran felino, no se quedaría de un solo color.
Sus famosas rayas están impresas directamente en su piel. Es como si tuvieran un tatuaje natural que coincide exactamente con su pelo. Pero lo más increíble es que estas rayas son como las huellas dactilares. No existen dos tigres en todo el planeta que tengan el mismo diseño. Cada uno tiene un código de barras único que les sirve para camuflarse perfectamente en la selva. Así que ya sabes, la belleza del tigre no es solo superficial. Está grabada en su ADN. La ballena azul. Este animal es tan inmenso que su lengua pesa lo mismo que un elefante entero. Pero lo más impresionante está en su pecho. Su corazón tiene el tamaño de un coche pequeño. Es tan potente que podrías escuchar sus latidos a 3 kilómetros de distancia. Y aquí va lo más loco. Sus arterias principales son tan, pero tan anchas, que un ser humano podría nadar por ellas como si fueran los toboganes de un parque acuático. A pesar de ser el animal más grande que ha pisado o nadado la Tierra, se alimenta de seres diminutos llamados krill. Definitivamente la naturaleza tiene un sentido del humor muy extraño. ¿Sabías que existe un ave que vuela como un insecto? Se trata del colibrí, el acróbata del aire. Es la única ave en todo el planeta capaz de volar hacia atrás y hacia abajo, o de quedarse totalmente quieta en el aire. Para lograr esto, sus alas se baten hasta 80 veces por segundo, creando un zumbido que les da su nombre. Pero lo más increíble es su motor interno. Su corazón late a una velocidad de 1200 pulsaciones por minuto. Eso es 20 veces por segundo. Tienen un metabolismo tan acelerado que si no comen cada 15 minutos, podrían morir de hambre. Básicamente, viven la vida a máxima velocidad, todo el tiempo. La medusa inmortal. Te presento a la Turritopsis dorni, aunque le llamaremos mejor medusa inmortal. A diferencia de cualquier otro animal, cuando esta medusa llega a la vejez o sufre un daño grave, no muere. En lugar de eso, activa un botón de reinicio. Sus células se transforman y vuelve a su etapa más joven, convirtiéndose de nuevo en un pólipo, como si fuera un bebé. Es el equivalente a que tú, al cumplir 80 años, pudieras decidir volver a tener 5 años y empezar de nuevo. Este proceso lo puede repetir una y otra vez, lo que la hace biológicamente inmortal. Solo muere si alguien se la come o si una enfermedad la ataca demasiado rápido. ¿Te imaginas vivir para siempre? ¿Crees que el romance no existe en el mundo animal? Te presento las nutrias marinas. Estos ingeniosos animalitos tienen un truco increíble para sobrevivir en mar abierto. Como pasan gran parte de su vida flotando, el riesgo de que la corriente se las lleve mientras duermen es enorme. ¿Su solución? Se toman de la mano. Así es, las parejas o madres con sus crías se entrelazan para formar una especie de balsa humana. Bueno, balsa de nutrias. De esta manera, se aseguran de que, al despertar, sigan estando junto a su familia y no perdidas en medio del océano. Y si no tienen a nadie cerca, usan algas marinas para amarrarse a ellas como si fueran un ancla. Todo lo que creías saber sobre las jorobas de los camellos es mentira. O casi todo. Mucha gente piensa que esas grandes jorobas están llenas de agua para que el animal no tenga sed. Pero la realidad es que son depósitos de grasa pura. Sí, grasa. Al concentrarla ahí arriba, el camello evita que el calor se quede atrapado en el resto de su cuerpo, permitiéndole sobrevivir a temperaturas que nos cocinarían a nosotros. Pero no te equivoques, estos animales son auténticas máquinas de hidratación. Cuando encuentran agua, son capaces de beber 135 litros en menos de 15 minutos. Eso es el equivalente a llenar una bañera entera. Y por si fuera poco, están diseñados para las peores tormentas de arena. Tienen 3 párpados. 2 de ellos tienen pestañas largas, y el tercero es una membrana transparente que se cierra como un limpiaparabrisas, permitiéndoles ver a través de la arena sin que les entre ni un granito en el ojo. ¿Sabías que la salsa ketchup era medicina? Hoy es el acompañamiento perfecto para tus patatas fritas, pero en la década de 1830, el ketchup se vendía como medicina. Un doctor llamado John Cook Bennett aseguraba que el tomate concentrado podía curar la indigestión, el reumatismo y hasta la ictericia. Se vendía en forma de pastillas en todas las farmacias de Estados Unidos. No fue hasta años después que la gente se dio cuenta de que sabía mejor en una hamburguesa que como tratamiento médico. El síndrome de la vibración fantasma. ¿Alguna vez has sentido que tu celular vibraba en el bolsillo, pero al revisarlo no tenías ninguna notificación?
No estás loco. Sufres el síndrome de la vibración fantasma. Según los psicólogos, esto ocurre porque nuestro cerebro está tan alerta a las señales sociales que ha empezado a interpretar cualquier ligero roce de la ropa o un espasmo muscular como una llamada. ¿De qué color es el universo? Si pudieras meter todas las luces de todas las galaxias en una licuadora, ¿qué color obtendrías? En 2002, un grupo de astrónomos lo hizo matemáticamente y descubrió que el universo no es negro ni azul, sino de un tono beige muy claro. Lo bautizaron como café con leche cósmico. Aunque vemos el cielo oscuro, la suma de toda la luz existente da como resultado este color crema tan poco espectacular, pero científicamente exacto. ¿Sabías que puedes caminar de Rusia a Estados Unidos en invierno y viajar 21 horas al futuro? Las islas Diómedes están separadas por solo 4 kilómetros de mar, pero entre ellas pasa la línea internacional de cambio de fecha. Si cruzas de la isla rusa a la estadounidense, estarás mirando literalmente al ayer. Es el único lugar del mundo donde puedes ver el pasado desde tu ventana con solo mirar a tu vecino. La epidemia de baile de 1518. En ese año, una mujer en Estrasburgo comenzó a bailar frenéticamente en la calle sin motivo alguno. Lo que parece una anécdota se convirtió en pesadilla. En un mes, cientos de personas se unieron a ella, bailando sin parar durante días. No era una fiesta, era una agonía. Muchos murieron de infartos, derrames o puro agotamiento. A día de hoy, la ciencia no sabe si fue una histeria colectiva o un hongo alucinógeno en el pan. El mapa de carreteras de tu cuerpo. Si pudieras estirar todos los vasos sanguíneos de un solo adulto y ponerlos en fila, la línea mediría unos 100.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, eso es suficiente para darle la vuelta al mundo más de 2 veces. Tu corazón bombea sangre a través de este sistema masivo de arterias, venas y capilares cada minuto, manteniendo vivo un laberinto que podría llegar casi hasta la luna. Sułoszowa, el pueblo de una sola calle. En Polonia existe un pueblo llamado Sułoszowa que parece sacado de una fantasía. Sus casi 6.000 habitantes viven en una única calle que se extiende por 9 kilómetros. Lo más impresionante es que cada casa tiene una larguísima franja de tierra agrícola que nace justo detrás de su patio, creando un mosaico de campos de colores que se pierde de vista. Es como vivir en una línea recta perfecta rodeada de naturaleza. ¿Sabías que hubo un tiempo en que la Tierra no dejó de llover por 2 millones de años? Ocurrió hace unos 230 millones de años y se conoce como el evento pluvial carniano. Debido a erupciones volcánicas masivas, el clima se calentó tanto que el agua se evaporaba y caía sin tregua. Este cambio radical de humedad transformó los desiertos en selvas, permitiendo que los dinosaurios se expandieran por todo el planeta. ¿Sabías que los tiburones son más antiguos que los anillos de Saturno? Solemos pensar en Saturno y sus anillos como algo eterno, pero los tiburones han estado en la Tierra mucho más tiempo. Mientras que los antepasados de los tiburones aparecieron hace unos 450 millones de años, los icónicos anillos de Saturno se formaron hace apenas unos 10 a 100 millones de años. Eso significa que los tiburones ya dominaban los océanos antes incluso de que Saturno tuviera su característica más famosa. El fenómeno de la ceguera por inatención. ¿Sabías que tu cerebro ignora tu propia nariz todo el tiempo? Aunque tus ojos la ven constantemente, tu cerebro decide filtrar esa información para que no te distraigas. Este fenómeno se llama ceguera por inatención. Lo mismo ocurre con el sonido de tu respiración o el contacto de la ropa con tu piel. Procesamos tanta información que nuestro subconsciente tiene que editar la realidad para que no nos volvamos locos. ¿Te imaginas dormir en un país y desayunar en otro sin salir de casa? Pues hay un edificio que vive en 2 países. En la frontera entre Francia y Suiza existe el Hotel Arbès, construido exactamente sobre la línea divisoria. La frontera atraviesa el comedor, la cocina y varias habitaciones. Dependiendo de dónde pongas la almohada, puedes estar durmiendo con la cabeza en territorio suizo y los pies en suelo francés. ¿Sabías que la canción Tom's Dinner de Suzanne Vega es conocida como la madre del MP3? Los ingenieros que crearon este formato la utilizaron como referencia miles de veces para perfeccionar el algoritmo de compresión. Su voz a capela era tan difícil de digitalizar sin perder calidad que no pararon hasta que el formato pudo reproducir cada matiz de su tono. ¿Habías escuchado esa canción alguna vez? La soldadura fría en el espacio. Si juntas 2 piezas de metal del mismo tipo en el vacío del espacio, se pegarán instantáneamente para siempre. Este fenómeno se llama soldadura fría. En la Tierra, el oxígeno crea una capa de oxidación que evita que los metales se unan, pero en el espacio, al no haber aire, los átomos de ambas piezas no saben que están separados y se entrelazan como si fueran una sola pieza sólida. ¿Sabías que
Existen unos animales microscópicos llamados tardígrados o osos de agua que son prácticamente inmortales. Pueden sobrevivir en el vacío del espacio, soportar temperaturas cercanas al cero absoluto y presiones 6 veces mayores a las del fondo del océano. Se han encontrado ejemplares que, tras estar 30 años congelados, volvieron a la vida como si nada. ¿Sabías que los pingüinos duermen más de 10.000 siestas al día? Si crees que necesitas dormir 8 horas seguidas, el pingüino barbijo te demostraría lo contrario. Un estudio reciente descubrió que estos animales no duermen como nosotros. En su lugar, toman más de 10.000 microsiestas al día. Cada una dura apenas 4 segundos, acumulando así unas 11 horas de sueño diario sin bajar nunca la guardia por completo. El átomo que puedes ver a simple vista. En 2018, el físico David Nuttlinger logró lo imposible. Capturó una fotografía donde se aprecia un único átomo de estroncio flotando en el vacío. El átomo está suspendido entre 2 electrodos metálicos que lo mantienen quieto mediante campos eléctricos. Lo que ves en la imagen no es el átomo aumentado por un microscopio, sino la luz que éste emite al ser golpeado por un láser azul violeta. El mapa del mundo es mentira. Casi todos los mapas que usas están mal. Debido a que la Tierra es una esfera y el papel es plano, usamos la proyección de Mercator, que distorsiona el tamaño de los países. En el mapa, Groenlandia parece tan grande como África, pero en la realidad, África es 14 veces más grande. De hecho, dentro de África cabrían Estados Unidos, China, la India y casi toda Europa sin problemas de espacio. ¿Sabías que hay dinero en la Luna? Si alguna vez viajas a la Luna, podrías encontrarte con dinero en efectivo. En 1971, la misión Apolo 15 llevó consigo 100 billetes de $2 y varias monedas de plata conmemorativas. Aunque la intención era traerlas de vuelta como piezas de colección, algunas quedaron allí olvidadas. Técnicamente, son moneda de curso legal en los Estados Unidos. El origen de Bluetooth. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el Bluetooth se llama así y tiene ese logo tan raro? No es tecnología futurista, es historia vikinga. El nombre rinde homenaje al rey danés Harald Bluetooth, famoso por unificar tribus escandinavas. El logo es la unión de 2 runas vikingas que representan sus iniciales, simbolizando cómo esta tecnología une a diferentes dispositivos, tal como el rey unió a su pueblo hace 1000 años. El desierto del Sáhara era verde. Si viajaras 6000 años al pasado, no encontrarías dunas en el Sáhara, sino un paraíso verde. Estudios climáticos revelaron que lo que hoy es el desierto más cálido del mundo solía estar cubierto de vegetación exuberante y lagos gigantescos. Lo más increíble es que este ciclo se repite cada 20.000 años debido a un ligero cambio en la inclinación del eje de la Tierra. El GPS biológico de las vacas. ¿Alguna vez te has fijado hacia dónde miran las vacas mientras pastan? No es casualidad. Un estudio analizó miles de imágenes de Google Earth y descubrió que las vacas en todo el mundo suelen alinear sus cuerpos con el norte magnético de la Tierra. Actúan como brújulas vivientes, una habilidad sensorial que compartimos con muy pocos animales y que la ciencia aún está intentando descifrar por completo. El encendedor antes que la cerilla. Parece contraintuitivo, pero el encendedor se inventó antes que los fósforos o cerillas. El primer encendedor, conocido como la lámpara de Dobereiner, fue creado en 1823. Sin embargo, no fue hasta 3 años después, en 1826, cuando se inventaran los primeros fósforos de fricción. Así que, técnicamente, durante un tiempo fue más fácil generar fuego con una máquina compleja que con un simple palito de madera. ¿Sabías que? En las Islas Salomón existe un volcán submarino llamado Kabachi, que está en constante erupción. Lo que nadie esperaba encontrar en sus aguas hirvientes, ácidas y cargadas de azufre, son tiburones martillo y tiburones sedosos. A pesar del calor extremo y la falta de visibilidad, estos depredadores han aprendido a prosperar dentro de un cráter activo, desafiando todas las leyes de la naturaleza que conocemos. El color azul no existía antiguamente. ¿Sabías que para muchas culturas antiguas el azul no existía? Si lees la Odisea de Homero, él describe el mar como color vino oscuro, pero nunca menciona el azul. Los científicos han descubierto que la mayoría de los idiomas antiguos primero nombraron al blanco, el negro y el rojo, y el azul fue el último en aparecer. Básicamente, hasta que no tuvimos un nombre para él, nuestros antepasados probablemente lo veían como un tono de verde. Los 2 McDonald's vegetarianos únicos en el mundo. McDonald's es famoso por sus Big Macs, pero en la India existen los únicos 2 locales de la cadena que son completamente vegetarianos. Están ubicados cerca de sitios de peregrinación religiosa, donde el consumo de carne está prohibido.
uno en la ciudad sagrada de Amritsar y otro cerca de la cueva de Vaishno Devi. Y con este dato terminamos por hoy. Si te ha volado la cabeza tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo dato de 101.